Así es. Entonces estamos en esa línea y también el grupo estuvo pues en estos 2 días en clase, bueno, han estado bastante activos. Yo quiero que esta clase sí ayude a recoger, ¿no? Ah, estoy pensando en César. ¿César anda por ahí? ¿Que no lo vi? Bueno, no está, ¿no? Entonces, esta clase que ayuda a recoger, ayer tuvieron seguimiento, como les digo, pues están ahí activos. Pero entonces, como es la última clase de la línea de Enneagrama 3, pues vamos a ver en qué están. Entonces quiero que sean participativos. Obviamente yo les voy a ir compartiendo los contenidos que pues vamos a ver acerca de la individuación, que es un tema muy junguiano. Entonces vamos a hacer una exploración de algunas cosas básicas de Jung y que esto también sirva como puente para llevarlo al sí mismo, y entonces cómo es esto en mí, cómo lo veo, no para abrir tema, porque pues han venido trabajando y pues más bien estamos en lo integrativo, sino para más bien darle un lugar, seguir dándole sentido a las experiencias que hay, para seguirlo trabajando de esta manera, ¿listo? Entonces vamos a estar así, voy a utilizar unas diapositivas, y ahí pues voy a ir compartiendo contenido. Hola, me dura más. Es nuestro servidor el que está atrasado de la hora. Bueno, compañera Mónica, por favor, ahí cierras el micrófono. Y entonces, bueno, así va a ser, ¿vale? También, obviamente, bienvenidos a los estudiantes de los otros grupos. Hoy el tema es la individuación. Y entonces, cuando hablamos de individuación, hablamos de Jung, de este psicoanalista que, pues bueno, pues para mí en lo personal es muy inspirador. Nos muestra tanto Jung acerca del inconsciente, acerca del sí mismo, acerca de cómo nos perdemos precisamente en el inconsciente, pero también de cómo nos podemos encontrar. Entonces es chévere hacer esta exploración desde allí. Aquí está Fernando también acompañándome como público en vivo. Entonces pues tengo un auditorio de lujo yo hoy. Estudiantes y un compañero acá, entonces vamos a trabajar así. Voy a buscar aquí, bueno, madre, yo no he abierto mi presentación, entonces la voy a abrir para poderla compartir. También va a haber un momento en donde vamos a hacer un ejercicio y vamos a ver cómo lo hacemos también según nos vaya dando el tiempo. A ver qué hice yo con la... ¿Dónde está la palanquita? Listo. Entonces compartir pantalla, esta. Ahí ya estoy compartiendo, sí, ¿cierto? Sí. Listo. Sí, señor. Muy bien, listo. Voy a correr esto para este lado. Me parece muy importante esto que está aquí de Jung y la persona de Carl Jung. Todos se ubican, ¿no? Saben de quién estamos hablando, ¿sí? ¿Hay alguien que no lo tenga en el radar? Porque entonces, conversemos un poquito sobre la persona de Jung. Jung en sí mismo es alguien que realizó un camino, en sí mismo es alguien que a partir de su propia experiencia, obviamente también fue descubriendo y describiéndonos nada más ni nada menos el inconsciente. Ustedes se imaginan lo que puede ser describir el inconsciente, algo que por definición no sabemos, no lo podemos percibir, es intangible, y además de eso tiene una motivación que no está precisamente en la conciencia. El inconsciente tiene su propia vida, tiene su propio dinamismo, tiene su propio lenguaje, tiene su propia temporalidad. Y entonces en Jung encontramos a una persona que se adentra en ese mundo inconsciente, y por eso yo aquí pongo la valentía de adentrarse en el misterio, porque es un mundo misterioso, es un mundo que no se puede comprender, o que, digamos, si no tenemos un entrenamiento desde la conciencia, un acercamiento al lenguaje, por ejemplo, de los sueños, un acercamiento al lenguaje de las equivocaciones, de los actos fallidos, de que cuando yo estoy hablando y me equivoco, ¿eso cómo tiene que ver conmigo? De si yo voy a llamar a una persona
y resulto marcándole a otra, de si yo estoy muy tenso y muy ansioso y entonces estoy caminando por mi casa, ¿cómo es que entonces voy y me tropiezo y me doy un golpe? Si no tenemos, digamos, una mirada y una sensibilidad desarrollada frente a eso, a ese tipo de experiencias tan cotidianas, pues difícilmente también vamos a poder entrar en eso que se está develando de nosotros mismos y que está precisamente, vive y está vivo en el inconsciente. Entonces, Jung tiene eso. Jung en su propia experiencia personal tiene esta posibilidad y esta sensibilidad, sobre todo desde muy niño, de adentrarse en ese misterio. Y cuando se adentra en ese misterio, claro, vive una serie de cosas que lo sacuden, y entonces vemos a un Jung lleno de sueños extraños, que a medida que fue creciendo y fue, digamos, madurando en su propia exploración, fue encontrando cada vez más, digamos, profundidad en esa exploración de adentrarse en ese misterio del inconsciente. Y ahí mismo también, en su experiencia vital, pues viviendo sus propios problemas, ¿no? Viviendo sus propios traumas. Es muy llamativo esto, tanto en Jung como en Freud, por ejemplo, que cuando nos hacen esta presentación del inconsciente, han tenido primero que sudar frío, han tenido que pasar noches en vela, han tenido que perderse un poco incluso de lo que significa estar en la realidad, o cómo es eso, qué es lo real, ¿no? ¿Cómo puedo yo distinguir lo real cuando también al mismo tiempo suceden en mí tantas cosas y que son incomprensibles e intangibles para la conciencia? Y entonces este hombre en sí mismo se mete, explora esto, lo descubre y sobre todo tiene esta gran disposición. A mí me inspira mucho la disposición de Jung, y cuando por ejemplo leemos Sueños, Recuerdos y Pensamientos, que es su biografía, nos cuenta un sueño que tuvo muy chiquito, un Jung de, no recuerdo bien, pero creo que son 3, 4, 5 años, de cómo ya empieza a soñar cosas y empieza a establecer una relación con el mundo de los sueños, que obviamente esto después crece y adquiere otro nivel de significancia en su vida, pero tenemos ya desde muy temprano en su vida esta disposición a compartir desde ahí. Entonces, en esta valentía de entrarse en ese mundo inconsciente, en ese mundo de voluntad desconocida, se vuelve inspirador, ¿no? A mí me parece, compañeros y sobre todo compañeros de TV, que cuando estamos en el camino, cuando somos buscadores, como quiera que cada quien lo entienda, cuando nos estamos enfrentando a los grandes misterios de la vida, de nosotros mismos, cuando yo estoy viendo en la superficie de lo que alcanzo a comprender cómo es que vivo una crisis o qué es lo que me está sucediendo con tal o cual tema, es importante tener esas inspiraciones, ¿no? Es importante tener referentes que se puedan decir, bueno, ¿cómo es esto para otros seres? Y Jung, para mí, es uno de ellos. Y precisamente en esa exploración que él hace, tiene la posibilidad de compartirnos cómo es esto de evocar la totalidad y de evocar la integración, ese ser total, esta persona total que somos. Entonces, muy bonito esto, y sobre todo lo que les digo, los lenguajes que se van desarrollando, que pueden ser al principio tan desconocidos, eso es lo que somos nosotros mismos, así como lo dice la Gestalt, por ejemplo, en los sueños somos nosotros mismos, cada componente del sueño somos nosotros mismos. Entonces esto es inspirador con Jung, el meterse ahí, el describirnos lo que vive y el regalarnos un mapa de la conciencia, de la inconsciencia, un mapa a su entender, por supuesto, desde su cultura, por supuesto, y al mismo tiempo que sirve como referente. Sobre todo lo pienso yo en esos momentos en los que estamos a veces tan confundidos o agitados por las cosas de la vida. Creo que esta persona nos muestra caminos, y alguien que abre caminos, pues bueno, es alguien muy valioso, ¿no? Y sobre todo este conocimiento que nos comparte. Entonces Jung tiene esta confianza de adentrarse en las fuerzas naturales, de confiar en la naturaleza, que esto también es muy gestáltico, ¿no? Recuerden ustedes esta
confianza en la autorregulación organística, en que nosotros como organismos vivos y totales, en el fondo y de base, sabemos qué queremos y qué necesitamos. Lo que obviamente pues también nos... Si quieres, que entramos... En las experiencias, por favor, ¿quién tiene los micrófonos abiertos? Lo cierran para poder aquí continuar. Entonces, Jung nos muestra esta confianza. Claro, para entrarse en ese mundo misterioso se requiere tener confianza. Él la tuvo y la cultivó. Entonces, tiene esa confianza en las fuerzas naturales, en el organismo. Y esto que es importante también para mí, que quiero compartirles, que él nos envía, no es el único, desde su lugar y desde su comprensión no hace, nos envía este mensaje de que tenemos toda la información necesaria, ¿sí? Para desarrollar nuestra vida, nuestro potencial y atender, digamos, tener nuestro propio crecimiento, que precisamente ese es el tema de la individuación, el crecimiento, la maduración psicológica y la integridad psicológica y espiritual, eso es muy del lenguaje de Jung. En nosotros está toda la información, y que como en nosotros está toda la información, tenemos un contacto y una comunicación que puede ser, digamos, directa, en el sentido en que está en nosotros mismos con la unicidad, con la totalidad. Entonces a mí me gustaría aquí en primera instancia, compañeros, de que, espera que aquí, ya. Me gustaría escucharles sobre cómo es esto, cómo les llega a usted 2 o 3 cositas que quieran compartir espontáneamente, primero el uno, después el otro, abren los micrófonos y comparten. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es escuchar esto de tener confianza en las fuerzas naturales y lo que hay en el organismo? ¿Cómo es escuchar esto de que en nosotros está toda la información necesaria, que tenemos una herencia psíquica, o sea, algo que viene en nosotros, y que esto que viene en nosotros, que está implícito en nosotros, ya nos permite un contacto con la unicidad, con la totalidad? ¿Cómo es para ustedes escuchar esto? Y sobre todo también los invito a pensar en los momentos difíciles, porque es no fácil, pero de pronto se encuentra un canal o un ejemplo más rápidamente cuando estamos viviendo bien, cuando estamos en un momento bien, de mayor integración, de abundancia, de que como que percibimos que nuestras cosas encajan en nuestro mundo interno, en la vida. Pero cuando estamos en crisis, recuerden esos momentos, en crisis en algún nivel, personal, relacional, familiar, ¿cómo es escuchar esto de que tenemos toda la información necesaria y que nosotros ya hay innato la posibilidad de comunicarnos con la unicidad? ¿Cómo es para ustedes escuchar eso? Estás con el micrófono cerrado, Ana, creo. Ana, ¿nos ibas a compartir algo o fue mi impresión? Bueno. No se te escucha. Tienes el micrófono abierto, pero pues algo efectivamente no está funcionando. Bueno, mientras... Ya. Sí, bueno, bien. Bueno, después de la falla técnica, esto algo. Bueno, bueno, frente a esta pregunta de cómo se siente escuchar esto. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? Ok, bueno, ¿cómo me siento? Bueno, pues realmente para mí es un bálsamo. ¿Sí? Yo creo que eso es una buena palabra. Porque me conecta mucho con que la guía está en mí. ¿Sí? Es en lo profundo de mí, en el conocimiento y en el contactar con mi potencial, en donde puedo llegar a esta totalidad. Entonces, en momentos de crisis, que era en donde lo enmarcaste, pues
es ese refugio y esa herramienta instantánea. O sea, esta palabra de autoapoyo realmente existe, es una realidad. Es una realidad. Entonces, por eso digo que es un bálsamo. Sí. Entonces, es un ancla también, ¿no? En momentos de crisis es un ancla, me da confianza para hacer estos ejercicios que se aprenden en la formación, que se aprenden con la vida, que es centrarse, que es serenarse, ¿no? De alguna manera, o entrar en contacto con lo que cada uno tenga que entrar en contacto, en mi caso es eso, y profundizar. Entonces eso me da confianza y es una de las herramientas más valiosas que tengo ahora, con las que cuento ahora. Entonces eso es lo que se siente. Lo que siento. Lo que siento yo. Sí, me gusta esto que dices que, por ejemplo, hablando del autoapoyo, que es real, es una experiencia real. Eso es bien importante, porque aquí, si bien, claro, estamos llegando a, por ejemplo, en este ejercicio de Trinchar Aire, estamos llegando a todo esto a través de la conceptualización, solo que también ahí está, y sobre todo ustedes, compañeros de tercer año, pues ya tienen un recorrido, ¿no? Y es una realidad, ¿no? No es algo abstracto y no es algo venido de afuera, ¿no? Entonces, es una realidad interna. El autoapoyo es una realidad interna. Me parece bien importante eso, que también como que lo olvidamos o lo confundimos. Y esto pues lo digo también para todos, ¿no? Obviamente, aprovechando lo que nos compartes, Ana. Porque es como que de tanto decir, me doy cuenta de, pues no sé hasta qué punto de verdad me estoy apropiando de mis darmes cuenta, ¿no? Es una pregunta que yo me hago constantemente y que también les invito a hacerse, de qué tanto me estoy apropiando de darme cuenta. ¿Cómo es mi darme cuenta? Mi darme cuenta es un darme cuenta cognitivo, que pues es un nivel de darme cuenta, o es corporal, o es psicológico, quiero decir emocional, o es todo esto junto, y también me lleva a la gran pregunta existencial de yo qué quiero, dónde estoy, cómo estoy, hacia dónde voy. O darme cuenta, es un darme cuenta que me acostumbré a darme cuenta, pero no me doy cuenta. ¿Sí? Y entonces no lo experimento, no lo vivo. Sí, hay una cosa, el darse cuenta que es una conciencia viva. Y es bonito esto que dices, Ana, de la realidad, porque es verdad que es real. Es verdad que es real. ¿Quién más quiere compartir algo acerca de esta información que está en nosotros? ¿No? Yo quisiera compartir algo, Iván. Regálame un segundo, Iván, creo que Lisa quería participar, ¿sí? Sí. Dame un minuto, Alicia, ya vamos con que Jamie nos está moderando ahí. Gracias, Jamie. Dime, Liz. Para mí también ha sido, pues ahora que lo mencionas, yo siento que para mí es más fácil como sentirme ¿No se escucha? ¿No? ¿No se escucha? Yo sí te escucho. Yo también te estoy escuchando. ¿Sí? Soy yo. Como que sentirme en ese autoapoyo y como confiando en esa totalidad, para mí es mucho más fácil verlo durante la crisis, ¿sí? Como que encontrar esa herramienta durante la crisis para mí es mucho más fácil que cuando todo está en calma. Cuando todo está en calma, aún tiendo a irme a buscar la crisis para poder unirme como con esa totalidad. Es como que ahora me doy cuenta de ese movimiento, como de necesidad de crisis para poderme sentir en mí y en mi apoyo y de sentirme como unida con eso que es más grande que me sostiene. Sí, está bueno lo que dices, porque entonces es como necesitar volver al mismo canal de referencia para conectarme con algo que ya de por sí está sucediendo. Y esto nos pasa a todos, Liz, lo que nos estás diciendo nos pasa a todos. Por eso precisamente estoy queriendo hacerles esta pregunta para recoger, porque es como que sí, como que bueno, tuve un momento de comprensión y a los 15 días, ¿qué pasó? ¿No? Y claro, obviamente todos tenemos puntos ciegos, y por eso aquí esto del inconsciente es súper importante. Y obviamente también hacer este proceso no es una cosa verbal, ¿no?
para llegar a que estos darnos cuenta, digamos, tomen lugar en nuestro mundo interno, pues hay que integrar. Integrar significa, ya ahorita lo vamos a ver, por ejemplo, pues ver un aspecto sombrío mío que no había visto. Sombrío quiero decir que lo tenía en el inconsciente. Entonces, ver mi agresión, ver mi manipulación, trabajarla, dejarla transitar, mi rabia, dejarla transitar en el cuerpo y tener movimientos creativos ahí, ¿sí? Entonces eso es precisamente lo que a veces no queremos hacer. Queremos más que es como saltarnos. Ah, bueno, ya me estoy dando cuenta de que necesito esto, pero me quiero saltar el proceso. Entonces es bien importante esto porque ahí es donde viene la confianza de la que estamos hablando. Bien. Alicia, ¿ibas a decir algo? ¿O hay alguien más antes? No, Alicia. No, puedes seguir, Alicia. Sí, es que en un momento de mi vida en que yo andaba muy loca y muy desconectada, yo creo que en el tánatos total, yo no veía ni sentía nada de mí. O sea, no vi el embarazo de una hija a los 15 años, que un hijo de 10 años empezara a consumir droga. Y a raíz de esa crisis y de ese golpe tan fuerte que me di, que tuve que empezar a hacer un proceso espiritual y empezar a ir a terapia y todas esas cosas, hice los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, una serie de trabajos. Yo siento que desde ese momento a mí se me abrió un canal, como que se me destapó lo que se llama la intuición. Entonces ahora yo siento las cosas, las siento, las puedo palpar, las puedo prever. Si veo a un hijo mío, le miro la cara y sé qué está pasando en ese momento. Y antes lo tenía bloqueada toda esta parte. Sí, que como que la vida es así, ¿no? Viene y nos transforma. Bien, voy a continuar y vamos a seguir compartiendo un poquito. ¿Listo? Entonces, ya un poco lo están mencionando en otros términos, pero precisamente esto de que el inconsciente, precisamente para hacer frente a esto, en este autoapoyo, en esta confianza, pues hay una información en nosotros y esa información, la definición o la perspectiva junguiana del inconsciente es que es creativo, ¿sí? No tiene esta mirada freudiana que es un poco más pesimista, de que en el inconsciente tenemos todos nuestros contenidos reprimidos. En Jung no solo es eso, es que también ahí hay un potencial del que están hablando, ¿no? En mí hay un potencial y hay una creatividad y hay una fuerza y hay una energía psíquica que también está y que tiene sus propias motivaciones y su propio lenguaje. Entonces esta mirada, digamos, recursiva del inconsciente es muy importante, porque eso también yo creo que da confianza, ¿no? Como que si el inconsciente mueve algo, por algo lo mueve, ¿no? Si inconscientemente estamos llegando, adentrándonos en un territorio y tenemos apenas una percepción y nos alcanzamos a dar cuenta de algo que nos indica, nos da algún indicio sobre el terreno que estoy pisando, por fin estoy comprendiendo mi agresión, por fin estoy comprendiendo la fuente de mi felicidad, pues precisamente ahí el inconsciente nos está revelando y nos está hablando, nos está llegando a este yo consciente como una fuente creativa. Y entonces es también como que está conectado con esa herencia de la que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Hay una información muy valiosa ahí. Y también un poquito sobre esto del concepto positivo de las neurosis, porque con esta perspectiva optimista, que fíjense que se acerca mucho al humanismo en el sentido de que en nosotros hay potencialidad y creatividad, pese a que nosotros mismos en nuestras dinámicas interiores nos saboteamos y nos cortamos de una manera defensiva, como esa es la condición humana. También está esta concepción de la neurosis como algo positivo, una mirada en general de la neurosis como algo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Y es algo que también fíjense cómo se conecta con otras perspectivas, también se ve en lo sistémico, por ejemplo, lo podemos ver en lo sistémico. Y es que, claro, nos fragmentamos, la neurosis es fragmentación,
como que yo me parto interiormente, ¿sí? Como que no estoy de acuerdo conmigo mismo porque unos impulsos van para un lado, pero los deberías me dicen que yo debo hacer o vivir para otro, de otra manera, que yo debo sentirme de otra manera. Toda esta fragmentación que es la neurosis, la manipulación interna y externa. Él nos dice que todo eso, aunque es conflictivo y digamos, nos fragmentamos a través de estas experiencias, es un intento de restauración psicológica. Entonces, esto también a mí me parece súper importante, porque nuevamente nos muestra un organismo que va hacia adelante, ¿sí? Tal como es y como puede, con una serie de fuerzas que están en sí mismo y que se las arregla también como puede, y que precisamente esto, llevándolo al tema de la clase, que es la individuación, parte del trabajo, mejor dicho, parte no, la tarea o la individuación es precisamente integrar cómo es que inconscientemente estoy intentando arreglar esta situación, de dónde viene esa energía, pero cómo la integro y cómo me apropio de ella, y ese movimiento cómo me lleva a crecer psíquicamente, psicológicamente, psicoespiritualmente, porque en Jung está presente el lenguaje espiritual, cómo me lleva a desarrollar desde ahí, ¿no? Y a atender esa situación desde ahí. Entonces la neurosis, aun cuando, digamos, tengamos obviamente una conflictividad interna, es un intento de solución, ¿no? Y esto también es bien importante, junto con esto del inconsciente como algo creativo, ¿no? Entonces yo aquí quiero, compañeros, a ver, 6:40, sí, vamos bien. Bueno, si tú me ayudas, Fernando, con el ejercicio de dividir la sala, ¿eso? Listo. Entonces yo quiero que hagamos un ejercicio para ya pasar a otro tema. Fernando, tienes el micrófono abierto. Para ya pasar, Fernando, pues, para ya pasar a otro tema. Digamos que esta es la introducción, ¿sí? En una introducción súper general de este pensamiento, y vamos entrando hacia el tema de individuación. Que esto está ligado con el eneagrama en el sentido en que de esa caída del ser, de esa caída ontológica, de ese condicionamiento en la conciencia, de esos hábitos repetitivos, también hay un proceso en donde yo voy integrando ese ego y también voy desarrollando una psicología y un mundo interno distinto. Y eso no significa quitarme el carácter, sino simplemente voy madurando. Y también voy creciendo y voy abriendo conciencia. Si en algún momento la conciencia condicionada se encerró, la cerré por el mismo flujo de las experiencias de la vida, también la amplío. También hay un camino, ese camino de autoconocimiento, ese camino de autoobservación del eneagrama. Y ese camino, por ejemplo, los de T22-23 que están en reconocer la verdad de cada carácter y también la virtud, también entonces hay algo cierto en mí y eso me ayuda a integrar y a abrir conciencia. Entonces ya no necesariamente vivo de la misma manera, o me entiendo de la misma manera, o actúo de la misma manera. Entonces, en este tema de individuarnos, que ahorita seguiremos profundizando, hay una primera tarea en este tema de individuación, y esa primera tarea es formar un yo, ¿sí? Entonces, yo soy Iván, yo soy psicólogo, y así sucesivamente, pero ese yo obviamente viene de muchos años atrás, ¿no? Hay un momento en nuestras vidas en donde cumplimos la tarea psicológica de formar un yo, de elaborar una identidad. Entonces, lo que quiero que hagamos en el ejercicio lo vamos a hacer en parejas, vamos a tomar 10 minuticos, 5 minutos para cada turno. Ustedes, por favor, regulan el tiempo, es decir, ya pasaron mis 5 minutos, hagamos el cambio de turno, en donde yo estoy, digamos, con mi pareja ahí, definen quién comienza, y el ejercicio es súper sencillo. El ejercicio simplemente es sin juicio, sin
querer salirme de la experiencia o querer ponerle nombre a lo que me está pasando, sino simplemente poder decir y poder sentir cuál es la sensación cuando yo digo, cómo es, mejor dicho, la sensación cuando digo yo soy. Y entonces estoy frente a mi pareja y digo, yo soy. Y lo interiorizo y lo siento y repito, yo soy. Y entonces, ¿cómo es esta sensación de decir yo soy? ¿Vale? Y así, libre y espontáneamente durante 5 minutos, el compañero simplemente atestigua y después cambian el turno. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Entonces lo que va a hacer Fernando es, va a enviarles una invitación, ustedes aceptan esa invitación y la invitación los lleva a encontrarse con otro compañero. Cuando pasen los 10 minutos, nosotros les ponemos un anuncio, ¿verdad? Y en ese anuncio salen de ese encuentro de parejitas y volvemos a esta sala. ¿Vale? Entonces, ahí nos fuimos. Deben revisar, recibir ya la invitación para que la acepten y se vayan. Entonces ya deben tener la invitación, acéptenla y ahí ya se van al grupo de parejitas. Ocho. Chao. Chao, que estoy grabando. Más y nada menos que con Lore. Qué belleza. Empieza pues, mujer. ¿Qué más, Lore? Bien. Bueno. Yo soy Daisy, soy soñadora, soy publicista, soy comunicadora, soy salvadora, soy mendigo amor con límites. ¿Soy mendigadora? ¿Cómo? ¿Soy mendigadora? Soy mendigadora de amor con límites, que aún todavía está la neurosis. Hice Reiki, hice programación neurolingüística. Y bueno, soy una buscadora en este instante. ¿Y cómo se siente cuando dices yo soy? Neurótica. Dime. ¿Cómo te sientes cuando dices yo soy? Yo soy Sí. tranquila, como, no sé, bien, me siento bien. ¿Cómo se siente? Como, de pronto como un gozo, como una satisfacción, como tranquilidad. ¿Y dónde sientes? O sea, di yo soy, solo di yo soy. Yo soy reikista. No, solo yo soy, yo soy. Yo soy. ¿Eso dónde se siente? Yo soy. En el estómago. Yo soy. O sea, acá y acá en el estómago. Yo soy, sí. Yo soy. No hay que decir nada más, ¿no? Qué impresión.
No hay que decir nada más, nos tenemos que quedar ahí. No, o sea, no es necesario, parece bonito. Entonces, ¿qué eres? Ahora sí, ¿quién eres? Pero más despacio, es que estaba haciendo muy rápido. Yo soy una persona. Eso, ¿dónde se siente eso? Yo soy, para mí en la garganta. Soy una buscadora, como ¿Y ese dónde se siente? Ese buscadora. acá. Y sabes que siento que me entra aire. ¿Qué más eres? Soy danzante de la vida. Eso me genera movimiento, me da alegría. Yo soy inquieta. ¿Qué más eres? Soy un poco loca. Yo soy loca. ¿Dónde se siente esa locura? La cabeza. ¿Te acuerdas En la garganta también. En la cabeza. Una vez que estábamos hablando y tú dijiste, ¿qué fue lo que dijiste? Como creo que ya estoy yendo más allá de la cordura, algo así. Sí, dije eso. Algo así. Y yo te dije, pues sigue, ¿qué hay más allá? Estoy más allá de la cordura. En un taller que estabas, que está un poquito más allá. Bueno. Soy loca. Dale tú. Sí. Entonces yo soy, se lo siento mucho en el pecho, yo soy. Y me parece muy lindo escucharlo. Yo soy, me da emoción y siento que se me hace un nudo en la garganta también. Yo soy. Y siento mucho alivio de no tener que ponerle más palabras también. Como yo soy esto, yo soy lo otro, sino yo soy. Como que ya es suficiente el yo soy y ya. Me parece muy bonito. ¿En alguna otra parte del cuerpo sientes algo? Cuando dices yo soy. Es que como que empieza en el pecho y se me irradia todo el cuerpo, es bonito. Porque siento que no hay ningún juicio y cuando yo empiezo a poner yo soy esto, yo soy lo otro, o sea, yo de una vez empiezo a atacarme. De una, es como, digamos, yo soy música. Y me empiezo a tocar, ¿tú eres música? ¿Tú no lees una partitura hace 10 años? ¿Qué te pasa? Y si ves, o sea, cuando yo empiezo a encasillarme en cosas, me empiezo a juzgar. Entonces, por eso es como el alivio tan grande de solo decir yo soy y nada más, no es necesario nada más. Y que lo demás sea como las cerezas que adornan. Como yo soy, y lo demás son como tránsitos que ocurren, ¿sí? Me parece un alivio muy fuerte. Y me dan ganas como de moverme, caminar, como que me da mucha energía, porque yo me desenergetizo mucho cuando me ataco. Entonces, no sé, como yo soy... Es que es en todo, mi cerebro es muy, muy atacador. Pero sí, entonces digo, yo soy, y cool. Yo soy música y empiezo. Y entonces ya toda la energía que tenía ya me la bajé, porque ya me ataqué todo. Porque no es suficiente, porque no soy lo que creo que debería ser, porque bla, 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 bla. Entonces, si yo quito eso y solo digo yo soy, no hay manera de juzgar eso, no hay nada que juzgar, todo, yo solo soy y ya. Me parece muy lindo. Y también lo que tú dices, como respirar mucho, bueno. Y si lo dices más despacio. Yo soy.
Sí, me dan sonrisas. Sabes que a mí sí me llega mucho como, para mí es como muy válido, como la experiencia, como el orgullo de lo que soy. O sea, sí decir esto, sí, como el calificativo. Sí, sí. Porque es parte como de los logros, como del trabajo, de la búsqueda, bueno, como lo quieras llamar, como del proceso. Sí, de tu historia, tus raíces, Eso a mí como, sí, es como, para mí es un alivio, como... Reconocerte es un alivio. Claro, el reconocimiento para mí es muy importante. Qué bonito, porque mira la diferencia, ¿no? Entonces, para ti el alivio es reconocerte en lo que has hecho, y para mí el alivio es dejar de estarme buscando en lo que he hecho. Sí, está muy lindo. como la diferencia en lo que es alivio para cada cual. Porque, digamos, yo podría decirte todas las cosas que he hecho y estaría al tiempo diciendo, juzgándome por todo, como para que, ay, relájate. O sea, si yo no digo nada, solo estoy disfrutándome a mí, ¿sí me entiendes? Si yo ya empiezo con lo otro, como que se me desata toda la locura. Pero en tu caso es al revés, porque entonces cuando tú te escuchas hablando de lo que has hecho, es como reconfortante. Uy, yo he hecho todo esto. Ahí me entra aire nuevo, me entra oxígeno, me entra gozo, satisfacción. Chévere, chévere. Yo soy, me llega la canción de Mercedes Sosa. Sí. Yo soy. Es que le estaba cambiando las cuerdas. ¿Sí? A ver si le alcanzo a afinar antes de que nos llamen. Dulce, mi amor, mi corazón, ¿cómo estás? Linda, un amigo necesita unos bordados de un colibrí. Dame el teléfono de tu hermana para ver si ella le puede bordar eso a él, que lo necesita como urgente. ¿Que salimos de acá? Ya nos van a sacar. Pues es que nos saquen. Ya nos sacan, te quería mostrar. No va a alcanzar a afinarla. Yo soy agua, techo. Ya nos van a sacar. Chao. Genial, genial. Entonces es como, bueno, si no quieres... Fabuloso. La metáfora del inconsciente, sí, sí, tú sabes a quién te lleva así, sí. Yo creo que ya vamos llegando todos, ¿no? Ya vamos en 30. Y estábamos como 40 y algo. 42, creo. Hubo gente que le hizo trampa al sistema. Es divertido lo de las reuniones mini de Zoom, es súper divertido. Sí, es divertido, ¿sí? De repente te encuentras una cara así. Bueno, compañeros, entonces, algunos compartires, ¿sí? ¿Qué sensación hay cuando dejan caer en su interior ese yo soy? ¿Qué sensaciones hay? Sensación, me refiero a sensación física, obviamente también alguna emoción, algún sentimiento, como qué sentido toma cuando dejan caer en su interior ese yo soy. Entonces, micrófonos abiertos, por favor, quien quiera compartir
pues ahí Jamie, Laura, pues las personas que vayan alzando la mano o algo así. Entonces nos comparten 3, 4 cositas muy chiquitas, ¿vale? Para que varios hablen. ¿Cómo es esto? Irene, ¿levantaste la mano? Sí. Ya. Luego sigue Lore. Ok. Dale, Irene. Sí, fue muy lindo. Al empezar el ejercicio empecé como con algo tan básico, que yo soy hija de venezolana, y iba como entrando y iba como bien, o sea, el universo se abrió, era mucho más que eso, ¿no? Entonces era sombra, era fuego, era aire, era fría, era caliente, era amante, era hija, o sea, fue como un infinito gigante que en muchos momentos me hizo sentir a veces triste y a veces alegre. Me conmovió, no por la propia palabra, el concepto, sino era como, wow, o sea, es tanto, es todo. O sea, soy mucho, soy suficiente, o sea, me llegaban sensaciones como me conmovía saberme. No sé, ser, no sé, sí. Eso. Bueno, bien, gracias, bonito. Gracias, Ire. Lorena. Yo sentí como esa costumbre de decir yo soy y completar la oración con más cosas, pero yo sentí fue mucho alivio al decir solo yo soy sin ponerle más cosas. Solo yo soy y no hay necesidad de estar pensando en qué cosas soy ni nada, solo yo soy. Sentí como mucho alivio porque como que se me quitó mucha proyección también de las cosas que creo que debería ser, como lo del yo ideal que hablamos, entonces lo que yo debería ser no ser, sino yo soy, y como que eso me trajo mucho al presente, al cuerpo, le sentí como una energía que comenzaba en el corazón y se esparcía por todos lados, solo con decir yo soy, sin ponerle más palabras después. Eso me pareció muy bonito eso. Vale, gracias. Ahora no hay más manos levantadas, así que si alguien quiere participar, puede abrirse. Yo decir que a mí me pasó mucho que yo pensaba mucho que el yo soy era el que contenía como toda la energía negativa que cargo, y entre más decía yo soy, que empezaba como un pensamiento, empezó a bajar y se volvió más integrativo en el cuerpo. Y luego estos complementos que ponía, yo soy miedoso o yo soy valioso, como que eran pensamientos, pero el yo soy se empezaba a volver algo como más venía más como desde el origen. Y ahí me di cuenta que el problema no como que el yo soy está limpio, y el yo soy siempre está limpio. Pero entonces los complementos que le ponemos es de pronto lo que empieza como a generar como tanto la carga bonita como fea. Me di cuenta de eso, que hay un yo soy limpio dentro de mí. Bueno, gracias, Dumar. Una o dos personas más, y si no, continuamos. Bueno, entonces voy a compartir aquí nuevamente la pantalla. Creo que lo puse desde el principio, sí. Bueno, fíjense que en esto que están comentando acerca de esta experiencia del yo soy, lo que observo en común con lo que comparten es que fueron profundizando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Irene, hablabas de abrir un espacio, ¿no? Que mencionabas, habría un espacio, y soy tantas cosas que podrías decir casi que a la vez ninguna. ¿Sí? Soy mamá, soy amante, todo esto, y soy todo esto y casi que a la vez podrías llegar a un momento a experimentar y no soy nada. ¿Sí? Solo que fuiste profundizando. Y lo mismo Dumar y Lorena. Es una cosa como de profundización, es lo que percibo de lo que nos comparten. Y está bien bonito porque entonces obviamente da cuenta de cómo han podido ampliar sus identificaciones. Ya no es como
como cuando yo o cualquier otra persona en otro proceso se presenta y yo soy papá, yo soy psicólogo, yo estoy casado y hay como 4 yo, ¿sí? Pero en esos 4 yo o 5 o los que sean, hay una solidez, se podría percibir una solidez, ¿no? Y esa solidez tiene que ver con mi identidad. Y lo que estoy percibiendo con lo que comparten, a mi manera de entender, es que esa identidad se ha venido ampliando, ha venido desarrollando una profundidad, en donde el yo, porque entonces aquí estamos hablando del yo consciente, ¿sí? Acuérdense que estamos en esta dinámica de conciencia e inconsciente en el mundo junguiano. Entonces hay un yo, hay una conciencia, o sea, yo estoy consciente, estoy sentado, es viernes, son las 7 de la noche, X, Y, Z, ¿no? Hay un inconsciente que es mi inconsciente personal, y hay un inconsciente que es un inconsciente colectivo del que estábamos hablando, de las huellas que vienen en nosotros de una herencia psíquica ligada a la humanidad. Entonces ese yo está identificado con algo, con yo soy tal cosa, un rol, un lugar en la sociedad, una profesión, un nombre, ¿sí? Y lo que percibo, ya para cerrar con esto del ejercicio, bueno, cerrar no, sino simplemente irlo llevando hacia lo que sigue, es que ustedes fueron profundizando a unos yos más amplios, ¿no? Y está bueno, porque entonces precisamente este yo consciente, este yo que se identifica, este yo que nos da una identidad, que también tiene que ver con esto que estamos trabajando con el yo soy, pues es un yo que se adapta, necesaria la adaptación, es un yo que responde a las circunstancias desde esta adaptación, desde esta definición. Entonces, porque cuando nosotros decimos yo soy esto, pues estoy construyendo y estoy haciendo una observación sobre mi propia identidad y así mismo estoy viviendo mi vida. Claro está que el tema comienza es cuando esto es tan rígido y tan sólido que pues no nos permite ir más allá. Ahora, la rigidez y la solidez de este yo da seguridad, ¿no? Aun cuando precisamente lo que sucede es que la vida es mucho más amplia, ¿no? Entonces este yo no es un yo trascendente. No necesariamente quiero decir que sea un yo trascendente, como que no necesariamente es un yo que se está próximo a conectarse con esto que hablábamos al principio de la totalidad, de la unicidad. No necesariamente, porque si mis identificaciones son fuertes, pues precisamente son tan sólidas que, claro, me dan seguridad, esa seguridad necesaria para afrontar las situaciones de la vida, aun cuando también es una manera automática, es una manera un tanto rígida, es una manera en la que yo digo yo soy esto y no soy lo otro, ¿no? Entonces, este yo difícilmente puede trascender si no es que está sensible a las otras experiencias de la vida, y si no está sensible, si no estamos sensibles desde este yo consciente, también a entrar obviamente a ese lenguaje inconsciente y a toda esta serie de informaciones que me habitan y que desconozco, ¿no? Que también tienen que ver con el misterio, ¿no? Entonces es importante ver que aun cuando este yo no necesariamente es trascendente, sí es una tarea vital, en el sentido de que nos dice Jung, una de bueno, lo que tengo escrito acá, el principal proyecto de la primera mitad de la vida es lograr un yo y una persona con viabilidad individual, ¿sí? Que es más o menos en donde, si miramos al lado, más o menos en donde vivimos, ¿no? Es más o menos esto que ya tenemos conquistado, que es este yo robustecido, este yo que sabe que le gusta y que no le gusta, ¿sí? Este yo que tiene ciertos límites, ¿sí? Pero es lo que Jung plantea es que es una tarea de la vital lograr este yo, porque pues necesitamos adaptarnos, ¿no? Necesitamos estar en la sociedad, necesitamos tener cierto tipo de relaciones y lograr también ser viables como seres, como personas, ser viables en un mundo que es como es. Entonces sí,
una de las, la principal tarea, o una de las principales tareas de la primera mitad de la vida es lograr este yo. Entonces aquí es donde viene el gran tema existencial, y el gran tema de la libertad, y el gran tema del espíritu y de la energía, que trabajamos tanto en la escuela y sobre todo compañeros, bueno, los que nos acompañan de primer año y también los que, sobre todo compañeros de tercer año. Entonces es, bueno, listo, sí, yo soy esto, y entonces me doy cuenta de mis temas, y entonces puedo profundizar un poco en mí, y hay un cierto gozo cuando profundizo, y entonces experimento la libertad, y de un momento a otro vuelven mis dinámicas, porque también es así, porque es la dinámica del carácter, porque es la dinámica entre esta serie de tensiones en mi psiquis, en las que unas fuerzas me jalan para un lado y otras fuerzas me jalan para el otro, y entonces es cuando estoy tranquilo, pues bueno, de pronto no hay tanta tensión, pero si mi negocio se va a quebrar o se está quebrando, si estoy al borde de la separación, si estoy con mi pareja, pero resulta que estoy descubriendo partes de mí en donde necesito estar con otras personas, entonces ¿cómo concilio esto con estar con mi pareja? Entonces ahí es donde empieza a moverse toda esta energía psíquica, y ahí es donde decimos, ¿y entonces qué? ¿No? ¿Y entonces aquí qué? Entonces, listo. O también puede ser frente a esta situación difícil, intento y me alcanzo a dar cuenta un poco que lo que hago es reforzar mi yo. No, yo me acostumbré a tener el poder, entonces me sigo afirmando en el poder a costa del otro. O me acostumbré a tener la razón, entonces es frustrante no tener la razón, y siempre busco tenerla, y entonces vienen esta serie de confusiones. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Y cómo me aferro precisamente a estas identificaciones que constituyen este yo consciente, cómo me aferro a estas identificaciones para no transitar el vacío, ¿sí? Y es lo que les decía al principio, no transito el vacío, pero sí quiero hacer algo distinto, sí quiero solucionar el problema sin reconocerlo, sí quiero integrar mi sombra sin decir, oiga, es que es verdad que esto está vivo en mí, es verdad que yo quiero tener, es verdad que esta mujer que tengo al lado me gusta, y resulta que soy casado, y entonces tengo una doble vida, o lo que sea que esté sucediendo. Y entonces ahí es donde está el ego, ¿no? Esto, en Jung, el tema del yo se parece, tiene sintonía con lo egoico en el sentido de ser, llega a un punto en donde es rígido, y lo importante de esto es que en estas repeticiones y en estas grandes preguntas existenciales, pues hay una necesidad de profundizar, que es lo que también vieron en ese ejercicio. Entonces vienen esas preguntas, ¿no? Y hay unas cosas que me gustaron, pero estoy en un momento de la vida en donde, pues sí, ya las probé. O lo que estoy diciendo aquí, esto ya lo viví, ya he pasado por acá, y entonces, ¿y ahora qué? Mi vida se acabó, estoy en la crisis de los 40 y ya he hecho todo, ya tengo el terreno material ganado, o estoy estudiando en la universidad y bueno, estoy descubriendo cosas, pero entonces, ¿qué va a hacer con toda esta vaina? Y yo en qué momento me metí en este camino de la conciencia en la que abro temas y abro cosas, pero ¿en qué? Entonces ahí es donde el yo un poco se siente, o en donde nos sentimos pues cuestionados existencialmente. Entonces hay una necesidad de profundizar, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Quiero que vean un momentico este esquema. 2 o 3 personitas de las que no han hablado preferiblemente. ¿Qué ven aquí? Así, cosas de primera impresión. ¿Qué ven acá? Un triángulo. Bueno, me parece que tienes un pensamiento concreto, Marta. Otra persona. ¿Qué más ven, además del triángulo? Que por supuesto hay un triángulo. Y hay un triángulo con 3 puntas. ¿Qué más ven? Pues, Iván, yo veo que abajo están las identificaciones que conozco, o sea, como lo que sí sé que soy y lo que diría que no soy, ¿no? Lo que rechazo.
Y arriba está lo que no sé, lo desconocido, como todo ese mundo que aún me falta por conocer o por descubrir. Sí, bien. Entonces hay una clara diferenciación entre yo no soy y yo soy, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Alguien iba a comentar algo? Quería decir que además de lo ya dicho, que el hecho de que la inconsciencia esté arriba en la parte superior es como si gobernara a las otras dos. O sea, si uno viera el triángulo en lógica de jerarquía, ¿no? Pues al estar arriba, en ese lugar, digamos, de dominación, pues es como si gobernara sobre el yo no soy y el yo soy. Sí, hay como percibes una base, ¿no, Catalina, en la inconsciencia? Y que de esa inconsciencia hay una diferenciación en dos esquinas. Sí, tiene que ver con eso. Fíjense que aquí pues yo lo que les planteo es una cosa sintética, como de traer, este es el triángulo de la base del eneagrama. Entonces, esto es, digamos, una interpretación mía y yo aquí estoy jugando un poquito con esto, ¿vale? Entonces, lo que quiero rescatar de esto es que podemos ver ahí, por ejemplo, el triángulo de base del eneagrama, que recuerden que arriba está la pereza y el olvido, al lado izquierdo pues está el miedo y al lado derecho pues está la vanidad, y también que estos son los tres venenos del budismo. Entonces me olvido de mí en la inconsciencia, en la ignorancia, ¿sí? Los venenos, la inconsciencia, la caída de nosotros, y en esa caída, cómo entramos en una dinámica interior en donde hay una parte que rechazo, que es la aversión, el yo no soy, digamos ya trayéndolo un poquito hacia lo junguiano, y hay otra parte con la que me identifico, que es lo que yo soy, ¿sí? Y que esas dos partes, para yo poder decir y construir mi identidad en ese yo que estábamos hablando ahorita como tarea vital, para yo poder decir yo soy, pues también hay una implicación en decir yo no soy, ¿verdad? Y entonces, ¿aquí qué pasa? Lo que Jung nos plantea es que este yo soy es lo que él llama como el arquetipo de la persona. Es decir, esta parte que nosotros presentamos como la parte que revelamos de nosotros, la parte a partir de la cual nos relacionamos con el mundo. Es como persona quiere decir máscara, y es esta imagen que nosotros presentamos hacia el mundo. Entonces me identifico, yo soy mis roles, cualesquiera que sea, yo soy mis gustos, ¿sí? Y también yo soy mis disgustos, no me gusta esto, no voy con esta ideología, no voy con esta otra cosa y tal. En este yo soy, digamos, si tuviéramos que situar el yo en el centro de ese triángulo o en alguna parte, no sé dónde, pero en alguna parte, este yo soy está un poco en consonancia con el yo, ¿sí? Con la conciencia, quiero decir. Porque entonces nosotros conscientemente nos identificamos y decimos, me gusta esto, me defino a través de esto y tal otro, no sé. Lo importante aquí ver es que este arquetipo de la persona, esta máscara, que es una máscara social relacional, que es mi imagen, que por eso está ubicada en la parte 3 del eneagrama, es mi imagen, es con lo que me identifico, es o hace referencia a nosotros tal como nos presentamos, no tal como somos. Ahí hay una diferenciación. Entonces la manera en que yo me presento, o lo que yo pienso de mí, la imagen que yo tengo de mí, no necesariamente es lo que yo soy, en mi esencia y en mi parte más profunda, ¿vale? Y como opuesto, como polaridad, está el yo no soy. Y en ese yo no soy está lo que Jung llama la sombra, que es lo que yo rechazo, es a lo que yo le tengo aversión, es lo que en mi educación fui dejando atrás de mí, porque precisamente amenazaba este otro lado que sí muestro, este arquetipo personal. Entonces en esa sombra, claro, esa sombra está llena de contenidos
en donde seguramente está mi agresión, mi rabia, mi frustración, mi oposición, mi seducción. Ese tipo de cosas que fui dejando un poquito atrás, tan atrás que se volvieron inconscientes, por eso arriba está la inconsciencia, ¿sí? Pero que se fueron quedando tan atrás que pues ya están en la inconsciencia. Eso no significa que no estén. Y que también de pronto en alguna manera no entraban en sintonía con la persona, con el arquetipo de la persona. Entonces, por ejemplo, si crecí en un entorno que favorecía el ser fuerte, es muy posible que en mi sombra esté mi ternura, ¿sí? Esté mi sensibilidad, esté mi dulzura, mi cursilería. Entonces la sombra es sombra, no por mala, entre comillas, sino porque está en la inconsciencia. Y es lo que cuando yo me fui desarrollando, acuérdense que estamos hablando de individuación y desarrollo, cuando yo me fui desarrollando, atrás mío quedó mi sombra, y pues no, atrás quiere decir en la inconsciencia, y hacia adelante está la persona, ¿sí? Es decir, lo que muestro, cómo me defino, lo que presento de mí. Pero entonces estas dos son fuerzas que están constantemente en pugna en mi interior y primariamente en la inconsciencia. Por eso arriba está la inconsciencia. Y el yo, no es que precisamente se dé cuenta de ello, ¿vale? Sino que están ahí. Y entonces precisamente, aquí es donde entramos en el proceso de individuación, precisamente el trabajo de la individuación es la integración. ¿Cómo yo integro entonces mi arquetipo persona, mi máscara? Que recuerden, es lo que cómo yo me presento, no necesariamente lo que yo soy. Y sobre todo porque el yo tiene una cercanía con la persona, ¿no? Con el arquetipo persona, como que si yo digo yo soy psicólogo, pues seguramente estoy muy identificado con ello. Entonces ahí hay una especie de, con ese rol social, por ejemplo, que es lo que yo muestro. Pero no con la sombra, sí hay una distancia y la sombra sí que está en el inconsciente, ¿no? Porque como les estoy diciendo, cuando yo voy desarrollándome, creciendo, viviendo mi vida y tal, pues me voy identificando con esa parte que yo soy, pero lo que no se va quedando atrás, se va quedando atrás, tan atrás que se quedan en la inconsciencia, ¿vale? Entonces es lo que les digo acá, el yo soy está en clara polaridad, está en una clara polaridad. Para que se entienda y sea real, el yo soy es necesario también definirlo en términos de lo que yo soy. El yo soy tiene un claro componente social, relacional, adaptativo, que es lo que se llama el complejo de la persona o el arquetipo de la persona. Ese componente social, lo revelado, se define también en términos de lo oculto. Es decir, si yo vivo mi vida con una parte revelada, hay una parte que está oculta, ¿no? Y ahí es donde entran las polaridades. Jung tiene muy claro esto de las polaridades. Es maravilloso ver cómo hay una polaridad entre lo consciente y lo inconsciente, entre la persona y la sombra, entre el inconsciente personal y el inconsciente colectivo, en todo hay una polaridad con Jung, ¿verdad? Y entonces, lo que les estoy diciendo, tenemos una alta identificación con la persona, con esta parte arquetípica de la persona, con mi máscara, mientras la sombra la mantenemos oculta. Si nosotros queremos crecer, experimentar nuestra propia profundidad e ir integrando e ir creciendo en esta digamos, vida psíquica, el trabajo primero es trabajar la sombra, trabajar la persona y trabajar la sombra, y reconocer que hay en mí un mundo polar. ¿Se entiende esto de polaridad? ¿Lo están viendo? Y entonces, metidos en ese viaje interior, yo empiezo a trabajar mi sombra, que es lo que en mucho ya algunos han tenido experiencias así. Empiezan a reconocer este lado censurado, este lado no apto socialmente, este lado que tengo que enmascarar para poderlo expresar,
sucede mucho con el erotismo, con la seducción, con la manipulación, ¿sí? Con todo aquello que va en contravía de lo que se supone estoy queriendo materializar a través de la persona, ¿no? A través de mi máscara social relacional. Entonces, el primer trabajo, fíjense que en esa profundización es reconocer mi sombra y trabajar mi sombra y reconocer mi persona, mi lado social, relacional, y ver cómo precisamente el uno se opone al otro, ¿sí? Y entonces es cuando empiezo a ver que yo en el trabajo soy el ser humano más liberal y entonces invito a que la gente se conozca, invito a que la gente cree sus propias normas, invito a que la gente viva pendiente de sí misma y desarrolle una conciencia individual, pero en la casa no quiero que mis hijas salgan más allá de las 7 de la noche, y también me gusta tener unas normas muy fijas. ¿Se dan cuenta que hay una diferenciación ahí? Y entonces hay fuerzas psicológicas moviéndose ahí. Y esas fuerzas son energía, obviamente psíquica, y también tienen que ver con cómo entonces yo integro, ¿no? Con cómo entonces qué realmente soy, ¿no? ¿Qué realmente estoy permitiendo elegir ahora? ¿A qué realmente le tengo flexibilidad? ¿Cómo también puedo crecer desde acá, ¿no? Y cómo precisamente me apodero de esto que está sucediendo en mi interior y entonces defino posturas. Y entonces fíjese que cuando empiezo a definir posturas, lo que está inconsciente pues ya no está tan inconsciente, ¿no? Porque entonces yo estoy diciendo, oiga, si es que me doy cuenta que aquí soy uno y allá soy otro, ¿sí? Y entonces ahí es donde estamos precisamente en esta experiencia de crecimiento psicológico de individuación, ¿sí? Y entonces, aquí para avanzar un poquito, hay otros 2 arquetipos junguianos, que recuerden que arquetipo es este patrón. El arquetipo es esto que está en nuestro inconsciente, que nos dibuja un patrón acerca de qué es lo femenino, qué es lo masculino, que nosotros llenamos con nuestras experiencias y van quedando también en el inconsciente, pero es un patrón ligado a la especie, ¿sí? El héroe, el sabio. Y tenemos este tipo de huellas en nuestro inconsciente que después nosotros, digamos, llenamos con nuestras propias experiencias, pero que están ahí. Y el ánima y el animus, aquí solo lo quiero mencionar rápidamente, tienen que ver precisamente con cómo yo siendo hombre en mi inconsciente hay un aspecto ánima, donde hay un relacionamiento con la mujer, y como el animus es precisamente el lado masculino del inconsciente de la mujer. Y cómo entonces debajo de esa sombra, debajo de esa persona, también están estas 2 fuerzas, ánima y animus. Y cómo también entonces esto define nuestras relaciones, y cómo entonces en el hombre, por ejemplo, define nuestra relación con la emocionalidad y también cómo podemos proyectar este ánima en las mujeres y en los hombres lo mismo. Cómo proyecto esta imagen femenina, este eterno femenino en mis relaciones y en lo que sea que esté sucediendo. Entonces, este también es un trabajo de integración. Lo que quiero decirles simplemente traigo a colación el ánima y el ánimos, así como la sombra y la persona. Es un trabajo de integración. Y es el proceso. Y fíjense cómo estamos aquí hablando de un elemento más profundo en el inconsciente, ¿no? Y que precisamente esto está muy reflejado en nuestras experiencias. Y para terminar este punto de qué es lo que compone o de dónde viene o con qué se relaciona el proceso de individuación, se relaciona precisamente con entrar en contacto con el sí mismo y entrar en contacto con el arquetipo del sí mismo, que es como que en nosotros siempre estuvo y siempre está en nuestro inconsciente y ligado a nuestro inconsciente colectivo, es decir, al inconsciente ligado a la especie humana, a esta herencia psicológica, siempre está este sí mismo
que es como que nuestra mente y nosotros mismos somos una totalidad, somos una unicidad, somos una completud, ¿sí? Y entonces ya no estamos necesariamente divididos en polaridades, sino estamos trabajando y poniendo en práctica el cómo somos una totalidad. Y entonces, ¿qué es el proceso de individuación? Poner en práctica la unicidad, ¿sí? Hacer el proceso de integración de mis polaridades interiores, de mis contrariedades, ¿sí? Y aquí me gustaría escucharles un poquito de cómo esta experiencia del sí mismo ha surgido en ciertas experiencias que ya de por sí han tenido y que seguramente tienen que ver con momentos críticos también. A veces son experiencias espontáneas, generalmente son experiencias espontáneas, pero tienen que ver también con que yo he venido integrando lo que tengo en la sombra, lo que tengo en los roles sociales de la persona, en mi manera de identificarme con lo femenino en mí siendo hombre, en mi manera de identificarme con lo masculino en mí siendo mujer. Entonces ahí es muy posible que ya hayan tenido experiencias en donde han podido percibir esta totalidad, en donde han podido percibir esta unidad psíquica, en donde ya no me siento fragmentado, e incluso percibo que hay algo más grande que ese yo del que estábamos hablando inicialmente, ¿no? Que es casi como una experiencia casi mística. Es una cosa como que es tan fuerte, tan potente que uno dice, wow, ¿no? Entonces, y te tengo aquí presente, César, porque tú en el ejercicio que propusimos, que de hecho fuiste la única persona que lo diligenció, nos compartías una experiencia de esa totalidad, ¿no? No sé si César quieras compartirlo ahora, que me parece ilustra mucho esto de lo que estamos hablando. César, si estás ahí, si quieres, ¿no? Sí, acá estoy. Vale. Sí, lo que yo proponía o lo que propuse en el ejercicio, pues tiene toda la correlación con lo que tú has narrado de la identificación o de lo que yo tenía hasta hace unos años identificado como lo que sentía y con lo que me identificaba ser, y cómo a partir de una serie de realidades desde lo social, cultural, familiar, religiosamente aprendido, pues se fue flexibilizando esa identificación que tenía, y esas realidades, especialmente en la partida de mi padre hace unos meses, logré desidentificarme de todo ello y encontrar en esos momentos tan complejos y tristes y de dolor también encontrar alegría, plenitud y unas formas diferentes de la relación con, no solo con mi padre, ¿no? Pues mi padre fue de los últimos que partió, pero pues había partido mi hermana mayor, mi hermanito menor, mi mamá. Cómo ver la muerte, no verla, cómo sentir la muerte y cómo sentir una conexión profunda y genuina para mí con todos ellos. Y a partir de eso, cómo sentirme diferente en realidades que antes para mí eran muy contradictorias. Cómo poder entregarme a eso que surgía más allá de los calificativos aprendidos o de las malcomprensiones que tenía de bueno, malo, de constructivo, destructivo, de tragedia, y poder disfrutar inclusive en esos momentos de dolor, darle espacio también a la alegría, a otra interpretación, pues para mí, especialmente en ese caso con lo de mi papá, que es muy profundo, para mí, para mi sistema familiar, para mis hijos, de la partida de él. Creo que más o menos eso es lo que dice el relato, o lo que trato de compartir en ese relato, cómo ampliarme más allá de eso que creía ser
me llevó a generarme satisfacción, bienestar y plenitud, inclusive en momentos tan complejos y tan difíciles de la vida. Sí, que tuviste esa experiencia de totalidad, decías tú ahí, ¿no? Que esto que parecía contradictorio en realidad no lo fue. Como en este momento de dolor emocional, incluso espiritual, también encontraste otra vía, ¿no? O sea, y no solo encontraste, sino, digamos, tuviste la experiencia, ¿sí? O sea, es algo que sucedió en tu interior. Parece muy bonito lo que compartiste, porque precisamente tiene que ver con esto que estoy diciendo yo acá, y es que en nosotros está esa fuerza, ¿no? Hay que trabajarla, digamos, y ya no refiriéndome solamente a tu ejemplo, César, gracias por compartir, sino también al hecho de que cuando hay estas fuerzas en nuestro interior movilizándose, también implica habitarlas, apropiarme de ellas, y que precisamente cuando lo hago, estas experiencias de estabilidad se dan, ¿no? Y entonces surge el sí mismo, porque el sí mismo precisamente lo que intenta es unificar, como llevarnos, aunque sea por un instante, a esta unicidad que naturalmente somos y que también a partir de nuestra crianza y nuestras experiencias pues vamos olvidando y va quedando atrás y nos vamos identificando más con una cosa con la otra. Entonces ahí la unicidad está. Y que digamos que en estas polaridades, en lo que yo soy o en lo que no soy, en estas contradicciones interiores, en donde no sé si seguir siendo empresario o ser quién sabe qué, o bueno, lo que sea, las contrariedades que tenga, que no sé si moverme, tengo una decisión que me late con todo, una fuerza, algo que está empujándome, pero me llega el hecho de que para dar ese paso necesito tener esta seguridad, pues hay unas tensiones que están jugándose en nuestro interior, y que está bueno verlas y apropiarse, y que también está bueno permitirse y entregarse a ese vacío de moverse sin siquiera tener esa seguridad, o por lo menos no tener esa seguridad tal cual la estoy necesitando, que es un poco en donde sale la rigidez y lo neurótico, que debe ser así, de esta manera o de esta otra, y permitirme también entregarme en ese vacío, porque entonces ahí en ese vacío es donde surgen estas experiencias, ¿sí? En ese vacío es donde puedo, acuérdense que estamos hablando de un inconsciente creativo, acuérdense que estamos hablando de una confianza, acuérdense que estamos hablando de que algo en nosotros tiende a la estabilidad, y no es una estabilidad neurótica en el sentido de cumplir mis expectativas, sino una estabilidad que me lleve a desarrollar. Y eso es precisamente el proceso de individuación. Entonces, como cada vez que me enfrento a una situación vital o una situación vital está ocurriéndome y me está atravesando, como cada vez el posibilitarme vivirla e integrarla, así esto implique transitar el vacío y la incertidumbre desde el darme cuenta, es lo que me permite crecer. Individuación significa maduración psicológica. Individuación no es volverme yo un narciso egoico, como alimentar el ego y tener un ego gigante, gordo, o pochito y musculoso, ¿sí? Como bien parado. No, individuación significa que he permitido que en las fuerzas que están en mi interior se encuentren donde tienen que encontrarse, y que yo soy también quien está ahí presente y experimentando que esto se dé, que me lleve a lugares que quizás yo no sé a dónde me van a llevar, pero me llevan desde mi propio empoderamiento y desde mi propio crecimiento. Entonces, a veces hay que hacer un movimiento sin saber necesariamente si voy a tener la respuesta que quiero o no. ¿Sí me entienden? Que es esta especie como de riesgo personal interior, en donde yo me atrevo a hacer cosas que resuenan muy profundamente conmigo, y que cada vez que yo miro en mi interior digo, es que ahí está, y les hago caso, ¿vale? Y un poco también lo que quiero seguir es escuchándolos en
en esto de cuándo han tenido o cómo han sido estas experiencias, si las han tenido, y qué toman de ellas, ¿no? De estas experiencias de lo que estamos hablando, de encuentro con el sí mismo, que el sí mismo es esa totalidad, o me acerca un poquito a esa totalidad. No es un ideal que yo pretenda alcanzar, no es como que mi tarea sea, voy a ser yo mismo, en el sentido, no es una tarea, ¿no? Porque siempre va a haber algún tipo de fuerzas que se oponen en mi interior. Solo que cuando las integro, estoy más completo, y un poquito más completo, y más completo, más libre, y puedo experimentar otros lugares. Entonces, bueno, ¿quién quiere compartir si las han tenido, experiencias de esto? Hay un gran silencio interior. O, yo quiero compartir. O qué perciben, cómo se sienten, qué pasa con ustedes con esto que les digo. Ana, dale. Yo ya hablé, pero es que a mí me produce como una especie de De nuevo tienes, inspiración. Ana, el problema micrófono. ¿Ahí? Microfonístico. Sí. ¿Sí, ahí? ¿Se oye? ¿Me copian? 1, 2, 3. ¿Probando? Sí, yo sí oigo. Yo sí oigo. ¿Sí? Probando, sí. Creo que ahora sí va. No, todavía no te escuchamos. Yo sí. Creo que Bueno, eres tú, entonces de Iván. pronto si Ana lo... Creo que eres checa tú, que ahorita Iván. lo lograste. De pronto, otra persona, ¿cómo se sienten? ¿Qué perciben? ¿Qué pasa con ustedes con esto que les digo? Del sí mismo y de esta fuerza unificadora y de estas tensiones interiores y de este pasar por el vacío, del no sé, de este también querer aferrarse y alimentar el ego y quedarse ahí engordando el ego como una manera también de solucionar la angustia. ¿Qué pasa con ustedes cuando les digo esto? ¿Ustedes me escuchan? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Sí, pero ahora sí escuchábamos a Ana Gracias. y tú no la escuchabas. Laura, háblame por favor, porque no estoy seguro si yo estoy escuchando. Iván, ¿me estás escuchando? No estoy escuchando No. yo. ¿Tú lo escuchas, Fernando? Vamos a hacer una prueba. Aquí Fernando va a poner porque yo no... Espera, voy a poner. Ya. Ahora. Entonces, les voy a hablar. El eco del inconsciente. Llamar a A ver, ¿ahí me escuchan? Sí. A ti te escuchan, pero es que no. No, yo no, a mí no, yo no escucho. Yo no escucho. Ah. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, Fer. Solo voy a silencio y micrófono. Listo. Listo, hicimos un cambio de computador. Esto es una maravilla. Así. Si hubiese estado solo 15. Entonces, Ahora bueno. sí, Ana, inténtalo. Inténtalo, Ana, por favor. ¿Me oyen? Perfecto. Sí.
No eras tú, eras Joana. Bueno, el colectivo. No, es que yo lo que empecé diciendo es que yo ya había hablado. Ajá. Sin embargo, yo te oigo, Iván, y a mí es inspirador para mí el tema. Entonces, levantas la mano y lo que yo quería compartir son dos cosas. Que uno, en ese proceso de integración del que hablas o desidentificación, todo este tema de las polaridades, para mí esta experiencia ha sido uno, el tema de esto que tú dices, de la experiencia, de darse la oportunidad, el permiso de, ha sido muy importante para mí. ¿Sí? Y dos, que ese viaje o esas experiencias integradoras del sí mismo han sido muy, muy concretas o muy simples. O sea, en mi identificación, cuando yo vi al sí mismo, era como, wow, este proceso, ¿no? Que va a ocurrir, y kaboom, Big Bang dentro de mí, cuando logré la integración de las, ¿no? Y realmente, durante este proceso, especialmente en la escuela, ha sido, es como una gota tras gota tras gota. Es algo muy sutil, o ha sido en mí, o para mí ha sido muy sutil, muy sereno, muy, sí, como fichas de rompecabezas que se van uniendo y que se van uniendo y que se van uniendo, ¿sí? Y a veces es simplemente eso, permitirme, en mi caso, darme la experiencia, permitirme ir hacia esa experiencia de reconocer una fuerza, o una parte de mi sombra que, sí, o sea, verla, darle un lugar. ¿Sí? De ahí en adelante es como si algo más me ayudara a que esa integración pasara. ¿Sí? ¿Me explico? Es como si hubiera un empujoncito adicional que conecta. ¿Sí? Porque a veces ni siquiera es un proceso de conexión o de ir hacia un tercer lugar, que eso a veces sí me ha servido. Eso a veces sí me ha servido mucho, como, ok, negro o blanco, entonces, ¿cuál sería un tercer lugar? Eso me ha servido mucho. No siempre. No siempre. A veces es solo reconocer que una parte está en mí, o sea, que soy, sí, esta ejecutiva que me puedo presentar de pronto si quiero ante una sala de X compañía, y también esta parte mística que habita en mí y darle y reconocer ese lugar y atenderla, ¿sí? Y entonces de pronto empieza a pasar, ¿me entiendes? Es como que, sí, como que algo me ayuda y me da el empujoncito y esa fuerza, sí, esas fuerzas, al hacerlas conscientes, lo que ocurre en mí es que pueden sostener más, o sea, sí, sí siento cómo se compactan, cómo la fuerza se compacta, ¿sí? Y eso es lo que, sí, como que no es un método, ¿no? Son varias cosas. Sí, muy vivo lo que nos compartes, Ana, porque sí, o sea, se nota que lo has vivido y que está allí. Y solo quiero decir dos cosas acá. Una es que fíjate, y obviamente todos compañeros, observemos cómo la expectativa, aun cuando es una expectativa y puede parecer inocente, también es una figura, es un preconcepto, ¿no? Y que ahí ya estamos llenos de introyectos, y que no está mal, o sea, hace parte de nosotros, y ahí hay una energía psíquica también, pero hay unos introyectos, o estamos proyectando, ¿no? O unos aprendizajes también, unas ideas, un modelo, y tenemos esa expectativa, y cuando estamos en la expectativa, pues difícilmente vamos a poder conectarnos con la experiencia real. Y concreta y directa y aquí y ahora, que es lo que nos estás diciendo, Ana, ¿no? Cuando te permites estar en donde estás, como estás y eres la que eres, fíjate lo que pasa, ¿no? Y obviamente esto es una práctica, compañeros, esto es algo que se practica, ¿sí? Y que de tanto practicar, pues llegan momentos claves, ¿no? ¡Pum! Hitos, ¡pah! Hay un movimiento interior ahí muy fuerte y ¡pum! Cuajó lo que estaba por cuajar.
y cuajó cuando sí, cuando terminé la relación o cuando el negocio se me cayó. Pues, pero aquí lo importante es que, claro, el negocio se cae y duele y se pierden cosas y también duele el ego, ¿no? Pero entonces, si me duele el ego y yo estoy en mí, pues hombre, de pronto me levanto, de pronto integro y de pronto monto otro negocio. La vida no se acabó, ¿sí? Y bueno, y así con muchas cosas. Y lo otro que quiero rescatar de lo que estás diciendo, Ana, es, ¿qué era? Bueno, decías que habían cosas y eran simples, que se daban en la cotidianidad. Sí, a veces es así, a veces es en la cotidianidad y a veces es una cosa súper sencilla, ¿no? Y entonces, porque volvemos a las expectativas, y entonces cuando yo me dé cuenta y cuando ya esté, mejor dicho, súper empoderado, ahí sí voy a irme a vivir a Australia y voy a hacer tales cosas. Una cosa muy de futurizar, cuando no, cuando puede ser que el movimiento ya esté en ti y ya lo estés dando, solo atiéndelo. Y puede ser que sea tomar una decisión súper sencilla, más simple. Entonces tampoco necesariamente es una cosa grande, ¿no? Que es lo que Jorge también nos dice de tener esa humildad espiritual, psicoespiritual, de ver lo que hay, así me duela, ¿no? Y ahí es donde pasan las grandes integraciones, las tenemos ahí. ¿Quién más quiere compartir algo sobre, gracias Ana, sobre esta experiencia o qué pasa cuando estamos hablando de este gran sí mismo? Está quedando claro lo de la individuación, va teniendo una idea, ¿sí? Obviamente esto es una introducción, ¿no? En esto de madurar, de integrar, de ampliar esto que yo soy. ¿Quién más quiere compartir algo? Lorena, ahí veo Jamie. Hola Iván, gracias, hola a todos. Me resuena igual que a Ana mucho el tema y la palabra que usó Ana fue inspiración y me suena mucho porque en eso que hablas de la individuación, finalmente en mi proceso estuve y he estado a veces, o sea, no salgo a veces de ahí, vuelvo y regreso y me vuelvo a ir, etc. En el tema de negar alguna de esas partes, ¿no? Creo que a través de eso lo he sentido mucho, como el hecho de negar y ahora, digamos que el proceso lo siento más en aceptar las diferentes partes y lograr como encontrar un poco el centro. Y como lo decía Ana, es como que puedo estar en diferentes roles, siendo como la integridad de lo que soy y en unos momentos como usar más unas herramientas que otras y hacerlo no en automático, como pues a veces igual me sigue pasando, pero a veces logro pues darme más cuenta de que estoy en automático y entonces así estar o no en un rol de manera consciente, que creo que eso hace para mí una diferencia importante en el proceso. Gracias. Sí. Gracias, Lorena. Sí. ¿Quién quiere más compartir? Yo ya hablé también, pero pudiese compartir solo algo que me llegó de Lore, que es como cuanto más me peleo, cuando más la niego, es como si la confirmara más. Entonces, es como, y ya está ahí, o sea, no sé si estoy hablando con sentido, pero sí, la estoy negando, no soy así. No, la sombra o lo que no quiero aceptar de mí. Ok. No, ese no, lo que le das más fuerza. Y al darle más fuerza llega un punto en que
me rendí, o sea, ya sí soy, sí lo soy, porque agarra como mucho volumen. Era Claro. eso. Sí, cuanto más le peleamos, más fuerza tiene, ¿no? A lo que está sucediendo en nuestro interior. Sí. Y entonces como que es como que cuando integro, como que toda mi vida psicológica se amplía, mi vida psicoespiritual se amplía, madura, se amplía, se va ampliando, madura, se despliega. Entonces como que cuando se despliega, cuando yo me despliego en estas fuerzas interiores, pues me despliego también en mi creatividad, porque eso está en mí. Y me despliego también en mi posibilidad de organizarme. Así duela, porque la vida duele, es que ¿quién dice que no? A veces duele perder, ¿no? O no hablemos entonces de un duelo, no hablemos de un amor hermoso que murió. Pues es que eso hace parte de la vida. Pero nos quedamos también en esto chiquito que es que si siento un poquito ya me asusté, o si siento un poquito ya quiero volver a afirmarme con la identidad que me creé, de yo soy el poderoso, o esto no me está rozando, ¿sí? Como que si la vida nos atraviesa, ahí la vida psicológica, o sea, estas fuerzas interiores también las desplegamos. Y sí, y si entonces esto que estoy negándome con empeño, y si le digo y le digo que sí, lo integro, ahí pasan cosas, que es lo que ustedes están compartiendo. Están un poco callados algunos compañeros. ¿Qué está pasando en su interior ya en estos últimos minuticos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Es un retraimiento tímido o es como ya casi se acaba la clase? ¿Qué es? Pues es que, digamos, a mí me pasa que me llega una experiencia y no confío mucho en si esa experiencia es sobre el sí mismo. Entonces al principio como que llegó con mucha fuerza, pero a medida que fue avanzando como que cada vez es más pequeña, como que la tapé. Pero una vez sí tuve una experiencia muy grande con el sí mismo, y fue que estaba como experimentando mucho con el tarot, y en eso estaba trabajando con mi hermano. Y al día siguiente teníamos que ir a trabajar, yo tomaba las fotografías, pero yo estaba como, me sentía como muy presente, y como que se armó un silencio dentro de mí, seguí, hasta que llegó un punto en donde como que se me soltó un tornillo, yo no sé qué pasó, pero como que se me soltó algo, y yo ahorita cuando entré a la Gestalt ya sé que lo que pasó ahí es que se me activó por completo la autorregulación. Entonces fue como una ausencia completa del ego, y me vi completamente rabón, y me vi completamente de mala gana, haciendo todo de mala gana porque no quería estar ahí y no lo estaba reconociendo, pero en la ausencia del ego, este man dijo como yo no quiero estar ahí, aquí, y empezó a hacer todo de mala gana, y como que salió esa sombra súper gigante de hacer todo de mala gana, y todo lo hacía de mala gana, pero hacía todo, no me importaba que llegaba, lo hacía, hasta que quemé absolutamente toda la energía. Entonces cuando quemé toda la energía, llegó un momento en donde me quedé sentado en la silla y sentía que me iba a morir. Entonces como que tenía claro que en ese momento me iba a morir, y cogí el celular y le escribí a mi novio y le dije me voy a morir. No sé, como que lo estaba experimentando muy fuerte. Y llegó un punto en el que toda mi energía se cayó y experimenté como una muerte, como un vacío muy grande. O sea, se me bajó toda la cabeza, bajé la cabeza y quedé en un vacío gigante. Y ahí llegó un momento en donde mi hermano me dijo, oiga, despiértese, porque estábamos en medio del trabajo, pero me estaba pasando todo eso, y me dijo como, oiga, despiértese, y pum, como que ese flashazo me regresó como toda la energía vital, y empecé a tomar fotografías, y ahí me experimenté totalmente diferente, estaba como hundido en el amor, como si hubiera renacido, lo veo como una iluminación, como un estallido de vida, y todo era bonito, todo era muy bello, y eso duró como unas horas, pero obviamente estaban pasando cosas muy malas, ¿no? Porque como que, o sea, yo estaba totalmente hundido como en ese placer de la vida, pero después de eso, pues mi hermano no me volvió
a invitar al trabajo, ¿sí? Hay como que perdí el trabajo por completo, pero yo tuve una liberación. Eso regresó como toda la mente, fue bajando ese estado. Sí, fíjate que al principio dices cuando se cayó el ego, pero lo que yo te estoy entendiendo es que al principio más bien estabas era sumergido en el ego, ¿no? Como todo ese lado sombrío que ya no... Ir ahí, es más eso, como que no había nadie interponiéndose, no había ninguna fuerza interior interponiéndose en toda esa fuerza egoica de mala gana. De mala gana. Hasta el final, hasta que se quemó toda la energía. Así. Y después entraste, es muy bueno lo que dices porque es un tránsito, ¿no? Las dos cosas fueron transitorias, con tanto la mala gana como ese estado amoroso. Entonces, como que está bueno no creerle ni al uno ni al otro, ¿no? Mejor el vacío. Ahora, obviamente estamos hablando de una práctica, no de un ideal. Pero está bueno lo que dices porque como que transitaste, viviste, experimentaste con mucha intensidad o con la intensidad que tenía esta mala gana, tan así que después entraste en sintonía con otras cosas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de la aceptación, estamos hablando del sí, ¿no? Como de integrar esa sombra, de traerla y sí, estoy desde ahí, sí me pasa. Bien, está chévere. Y entonces fíjate ahí la complementariedad de una cosa con la otra, ¿no? Porque también desde el mundo, y esto ya es para todos compañeros, desde el mundo de la ilusión, desde el mundo condicionado de nuestras ideas y desde el mundo de nuestra mente pequeñita, pensamos que lo que pensamos es la total verdad, ¿no? Y también como que las cosas son necesariamente así. Y no es tan así. Las experiencias nos dicen otra cosa. Entonces ahí es donde yo pregunto a qué darle más crédito y en qué confiar, en la experiencia integrativa o solamente en la idea o en el preconcepto. Son simplemente observaciones, ¿no? Y ahí es donde nos permitimos ciertos lugares de experiencia diferentes. Bueno, me parece importante para ir cerrando la clase es que este arquetipo, esta totalidad interior, esta huella del sí mismo, que es precisamente la totalidad interior, Jung también lo pone como una fuerza organizadora. Y que cada vez que nosotros estamos en un momento psíquico difícil, porque estamos, integrando un conflicto, viviendo una crisis o algo, el sí mismo entra para intentar organizar. Y entonces es cuando vienen esos sueños locos, ¿no? Y entonces vienen esos sueños que nos ponen como en otra sintonía y no entendí qué pasó o qué fue lo que soñé. Sin embargo, aquí como que entendí algo y estoy en otro lugar, porque es precisamente el sí mismo queriendo organizar, ¿sí? Y ese es el mecanismo a través del cual funciona. Entra para organizar, ¿no? Y entonces es cuando Jung nos dice, un símbolo clásico del sí mismo en nuestros sueños es el círculo, ¿no? Si estamos en un momento de tensión psicológica muy fuerte y vemos círculos en nuestros sueños, ahí está el sí mismo, y esto es súper interesante, ojalá se encarreten y lo puedan profundizar, porque entonces es el sí mismo queriendo organizar, queriendo como poner una compensación, que aquí no es una compensación egoica en el sentido de querer tapar un problema, sino una compensación de energías, como que me equilibro, un intento orgánico de querer equilibrar mis fuerzas psíquicas. Entonces en los sueños aparecen círculos y por eso Jung trabaja mucho con los mandalas, porque es una representación arquetípica del sí mismo, que es como esta fuerza totalizadora, esta fuerza que lo contiene todo, esta gran totalidad. Y entonces actúa desde ahí, para que lo tengan en cuenta también en sus experiencias del sueño, y ojalá puedan establecer, digamos, vean esto como una vía, en el sentido de que acá hay una gran riqueza por explorar y por trabajar, ¿no? Y un gran lenguaje también por apropiarse cada uno, ¿sí? Y entonces de pronto puede ser que ahí las crisis son crisis, pero por lo menos estoy presente y estoy integrándolas.
¿no? Y eso significa eso es precisamente el proceso de individualización, esa maduración, ¿no? Y ese pasito adelante en mi integridad, en integrarme. Entonces, pues, compañeros, ¿vamos cerrando? ¿Alguien que quiera decir algo que no se pueda ir sin decirlo? Bueno, pues acerca de la pregunta que hiciste, que por qué tan callados y que por qué, pues es que el yo es como, ha sido como el querer descubrir el yo, ¿no? O sea, es como esa filosofía grande o esa historia grande o la pregunta que el ser humano se hace y todas estas cosas. Entonces, cuando tú decías eso, pues la charla como que, o todo lo que expusiste, pues viene como todo este oleaje del yo y de todas sus bajas, sus vacíos, sí, que eso somos, porque eso, entonces, claro, era como esa era la parte que quería hacer, ¿no? Que es como tan, que de eso estamos, ¿no? Eso es lo que estamos, es lo que pues nosotros nos ponemos a preguntarnos esto cuando deberíamos estar hoy haciendo otras cosas. Pero está bien, porque sí, ese es el viaje, ¿sí? Y ese es el viaje y los que estamos acá, y seguro que es así, tenemos la necesidad de escuchar nuestras profundidades y atender nuestros temas de una manera en que de verdad podamos resolver, integrar y trascender. Sí, como que es un poco la búsqueda. Por eso también les hablaba al principio de Jung mismo, porque él lo hizo, ¿no? Como muchos otros. Entonces, chévere, gracias por lo que aportas, porque sí, ese oleaje es el oleaje, ¿no? Ese es el viaje. Y la vida es así. Y qué bueno poderla vivir íntegra. Más íntegra, ¿no? Como qué bueno poder tener esta posibilidad de que la vida nos atraviese con lo que sea. Y al mismo tiempo, este gran desarrollo, ¿no? Como seguir este desarrollo, seguir en este crecimiento. Y entonces, claro, ahí ver cómo nada se acaba, así tenga 40, 50. Esto es algo que también él dice mucho. El desarrollo no se detiene, ¿no? Y entonces aquí es, compañeros, que primero hay una gran creatividad en nuestro interior y segundo, podemos integrarla y asumirla cuanto como queramos. Y que eso implica un trabajo profundo y comprometido con cada uno. Sí, con lo que sea que haya, pero es ese trabajo interior, no es como chasquear el dedo, ¿no? También implica un compromiso personal y apropiarnos y ser quien se es y trabajar en eso. Entonces, pues bueno, compañeros, creo que vamos terminando por hoy. Muchas gracias y nos vamos entonces viendo a la próxima. Muchas gracias, Iván. Bueno. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Gracias, chao. Gracias, buenas noches. Chao, chao.